Muy buenos días a todos. Soy Sol Valdivieso y los acompañaré como moderadora durante toda la jornada de nutrición. Apreciados asistentes, primero que todo, el agradecimiento a los distinguidos ponentes, equipo técnico, coordinadores y colaboradores que con sus trabajos han hecho posible que se desarrolle este evento. Es una gran satisfacción para nosotros darles hoy la bienvenida a la primera jornada de nutrición en tiempos del COVID-19 organizada por LATAM Nutrition. Les recordamos que al final de cada exposición se activará la caja del chat de la plataforma en donde podrán escribir y mandar sus preguntas. Iniciamos con nuestra primera ponencia a cargo de la especialista Daniela Montaño, representando al país de Colombia. Ella nos hablará de la influencia del sistema inmunitario en respuesta a la infección por COVID-19. Nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana con diplomado en coaching nutricional, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Certificada en alimentación y nutrición vegetariana del Instituto Universitario Vivesano Brasil, con experiencia de 5 años en programas de la primera infancia y en protección. Además, experiencia en manejo y consulta nutricional en niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes. Damos así inicio a la primera exposición. Muy buenos días. Bueno, como hoy estamos en nuestra primera jornada de nutrición en tiempos de COVID, hoy les vamos a hablar sobre la influencia del sistema inmunitario en respuesta a la infección por el SARS-CoV-2, digamos esas bases para que ustedes tengan en cuenta la importancia del fortalecimiento del sistema inmunológico digamos, como fin de prevención del COVID-19. Primero quiero presentarme, mi nombre es Daniela Montaño Salazar, soy nutricionista dietista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, diplomada en coaching nutricional, certificada en nutrición y alimentación vegetariana, Vegan Lifestyle Educator, Instituto Universitario de Vivesano, Brasil. Tengo amplia experiencia en programas de primera infancia, interventoría en servicios de alimentación y consulta nutricional en pacientes con sobrepeso, síndrome metabólico, entre otros. Quiero empezar informándoles cuál es el contenido de nuestra charla el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre el sistema inmune y los factores involucrados. Segundo, la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico ante la infección del SARS-CoV-2, es decir, cuando ya tenemos esa incubación y la enfermedad, qué nutrientes están involucrados en la respuesta inmune y esas sustancias bioactivas que nos van a ayudar al fortalecimiento del sistema inmunológico de acuerdo a la evidencia científica. Y, por supuesto, no quería dejar de lado hablar sobre el microbioma intestinal como modulador de esa respuesta inmune. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Reconocer la importancia del sistema inmunitario y los factores que afectan su correcto funcionamiento, conocer la procedencia del virus y la respuesta inflamatoria a la infección por el SARS-CoV-2, determinar los principales nutrientes involucrados en la respuesta inmune para la prevención del COVID-19, considerar la importancia del microbioma intestinal como modulador de esa respuesta inmune. Vamos a dar inicio a hablar sobre el sistema inmune y factores involucrados. Primero debemos abarcar qué es el sistema inmune. El sistema inmune nos protege al cuerpo de invasores externos. Está dividido en dos sistemas. El sistema inmune innato, este sistema inmune es un sistema de respuesta rápida. Se encuentra activo desde el mismo momento del nacimiento, cuando este sistema reconoce un invasor, patógeno, microorganismo, entra en acción inmediatamente. Digamos que a partir del nacimiento se empieza a formar, obviamente de acuerdo al estilo de vida y las condiciones ambientales. Nuestro segundo sistema es el sistema inmune adaptativo que va cambiando a lo largo de la vida, produce anticuerpos para poder proteger al cuerpo de invasores. ¿Listo? Pero ¿qué factores afectan ese sistema inmunológico? Primero, las deficiencias nutricionales. Tener deficiencias, malnutrición por sobrepeso o déficit me genera una alteración en ese sistema inmunológico, una depresión. Deficiencias de micronutrientes, de macronutrientes me pueden llevar a alterar ese sistema inmune.
El estrés está íntimamente relacionado. El sistema nervioso modula la respuesta inmune porque produce diferentes hormonas y neurotransmisores. Cuando nosotros entramos en un periodo de estrés, lo que va a ocasionar en nuestro cuerpo es alterar ese sistema inmunológico. La falta de descanso, los ciclos circadianos, en ese momento se producen mucha síntesis hormonal. Por eso es importante que si nosotros dormimos poco, nuestro cuerpo no va a tener la adecuada síntesis hormonal y pues nos va a alterar toda la microbiota y la respuesta inmune. La edad no es lo mismo en la primera infancia, en la adultez o en el adulto mayor, la respuesta inmune. En el adulto mayor va a estar más alterada porque ellos consumen mayor cantidad de medicamentos, ellos tienen mayores enfermedades, su dieta es poco equilibrada y balanceada. Una alimentación inadecuada me puede llevar a alterar ese sistema inmune. Alimentación poco variada, equilibrada, que no se incluyen los demás micronutrientes que más adelante vamos a hablar. Producción de toxinas. Si nosotros consumimos o tenemos hábitos nocivos como el consumo de alcohol, de drogas, de cigarrillo, me puede generar diversas toxinas. Y todo el tema de la contaminación ambiental también me va a alterar el sistema inmunológico. Entonces, partiendo de que estos son los factores que afectan el sistema inmune, vamos a ver cuál es la respuesta inmune en la infección tras el SARS-CoV-2. Primero quiero aclarar qué es este virus COVID-19. Este virus tuvo su origen en diciembre en Wuhan. Nos ha reportado aproximadamente 130.000 muertes. En Europa, 10.013 muertes y en Perú 13.000 muertes, además de las otras disfunciones y muertes a nivel mundial. Este es un virus con una latencia demasiado rápida. Pertenece a la familia Coronaviridae. Su ARN es de hebra simple, codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Tiene proteínas receptoras en diversos órganos, en las células del miocardio, en el ilio, en el esófago, en el riñón, en la vejiga. Considerados estos los órganos de alto riesgo de infección, pues precisamente porque este virus codifica o tiene esas proteínas receptoras en estos órganos. Entonces, cuando ya se incuba, va a alterar estos distintos órganos dependiendo de la respuesta inmunológica que tenga el huésped y evidentemente de las enfermedades que tenga de su estado fisiológico. Una vez se instaure la infección, va a generar un daño masivo alveolar, una falla respiratoria progresiva y pues como ya lo hablamos, dependiendo de su sistema inmune, va a generar una sepsis y un riesgo de mortalidad. El COVID-19 tiene 3 etapas. La primera, asintomática con o sin virus detectable. La segunda, sintomática no grave con presencia de virus. Y la tercera, sintomática respiratoria grave con alta carga viral. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las 3 fases por las que cursa una persona que se infecta por este virus, en toda la evidencia científica encontrada hay una pregunta no resuelta. ¿Por qué algunos desarrollan la enfermedad grave y por qué otros no la desarrollan? La respuesta radica en la respuesta al sistema inmunológico, en qué tanto tengo fortalecido mi sistema inmune antes de la infección y qué tanto o qué enfermedades concomitantes que me alteren ese sistema inmunológico puede llegar a ser. Esta respuesta inmune tras el SARS-CoV-2, una vez ingresa el COVID-19 a nuestro organismo, genera una linfopenia, una disminución de los linfocitos, además de que se producen linfocitos proinflamatorios como los CD4 y los CD8 y granulos citotóxicos. Toda esta producción de estos linfocitos proinflamatorios van a llevar a tener un grave daño al sistema inmunológico.
y dependiendo que si el huésped o el hospedador tiene comorbilidades asociadas como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, complicaciones cardiovasculares, obesidad, pues porque la obesidad me va a generar una infección en el tejido adiposo y generar una serie de citoquinas proinflamatorias. Va a depender, o sea, de las comorbilidades que tenga, va a ser aún más grave el daño al sistema inmunológico y por eso se observa la alta mortalidad. También observamos una alta relación en los neutrófilos y linfocitos y disminución de monocitos, eosinófilos y basófilos, que son los que son las células inmunitarias importantes en la respuesta inmune. Durante la infección por el SARS-CoV-2, una vez ya se instaura en nuestro organismo, genera una tormenta de citoquinas proinflamatorias. Entonces, primero, los neutrófilos reconocen al SARS-CoV-2 o al COVID-19 mediante receptores. Una vez las células dendríticas reconocen este virus, este SARS-CoV-2, mediante diferentes transportadores como el TLR, el NLR, el CLR. Una vez ingresa al endosoma, lo que va a hacer es va a generar una vía de señalización digamos una cascada de señalización en donde va a generar diversas citoquinas proinflamatorias. Además de linfocitos citotóxicos, como lo hablábamos anteriormente, y se producen citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 7, interleuquina 21, factor de necrosis tumoral y demás factores que, de acuerdo a la evidencia científica, son los causantes pues, de todo el daño al sistema inmunológico. Cuando se da esta respuesta a esta tormenta de citoquinas, diversos antígenos y anticuerpos produce el cuerpo inmunoglobulinas que se pegan a los linfocitos B para pues contrarrestar este sistema inmunológico, pero es como una cascada continua de citoquinas en donde dependiendo de la respuesta inmunológica de mi organismo, pues va a ser un mayor riesgo de mortalidad. Esta respuesta inflamatoria sistémica es responsable de la afectación de los diferentes órganos diana, como hablábamos del corazón, de los riñones, de la vejiga. Es causante de la sepsis y el riesgo de mortalidad. Dependiendo de la condición, esto depende de la condición fisiológica del huésped y el estado inmunológico antes de la infección. Por eso es importante acá el papel del nutricionista dietista a nivel de salud pública, a nivel clínico, a nivel comunitario, para enseñarle y educar a las personas, a toda la comunidad, en tener y mantener un buen sistema inmunológico para evitar y estar dentro de la etapa sintomática o que no tiene alta carga viral para generar un menor riesgo de mortalidad. Aparte, no solamente para la infección de este virus, sino también para otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, acá vemos el papel tan importante del nutricionista. Pero para hablar del papel del nutricionista, hay que explicar cuáles son esos nutrientes involucrados en la respuesta inmune como medio profiláctico y de prevención del COVID-19. Porque vemos, la alimentación es un factor fundamental en esa respuesta inmune. Evidencia científica se ha visto en el consumo de vitamina A, porque la vitamina A tiene fitonutrientes como los carotenoides presentes en este nutriente. Se han asociado a la modulación del sistema inmunológico a través del equilibrio redox y la producción de citoquinas proinflamatorias, donde encontramos la vitamina A en el aceite de pescado, en los huevos, en el hígado, los lácteos, hortalizas y frutas, sobre todo de color naranja y amarillo. La deficiencia de esta vitamina me puede ocasionar alteraciones en todo el árbol respiratorio y en la tráquea, induciendo una mayor queratinización y a la pérdida de células calciformes, que son las que producen el moco y me van a contrarrestar unas barreras de defensa ante los agentes patógenos. Se recomienda que para prevenir el COVID-19, un requerimiento en mujeres de 700 microgramos de retinol y en hombres de 900 microgramos de retinol a través del consumo de estos alimentos
para poder prevenir este virus. La niacina, vitamina B3, inhibe la enzima convertidora de la angiotensina, que se ha encontrado que es un receptor en las diferentes cepas del coronavirus. Dosis altas de niacina disminuyen el daño oxidativo, la inflamación, el daño sobre todo al tejido pulmonar y me genera una mayor supervivencia al estado de sepsis. ¿Dónde encontramos la niacina? En el pollo, carne roja, pescados, nueces y leguminosas, como frijol, lentejas, garbanzos, habas, alberjas, entre otras. Se ha observado que para mejorar el daño pulmonar en pacientes que sufren COVID, que están con esta infección del COVID-19, se observa un requerimiento de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso obtenido a partir de estos alimentos. El ácido fólico, realmente en últimas investigaciones se ha observado y se han identificado 3 moléculas que forman fuertes uniones con la proteasa del SARS-CoV-2. Estos son la hispidina, la lepidina y el ácido fólico. Por eso es importante el papel terapéutico que tiene el ácido fólico en la prevención del COVID-19, además de sus funciones al nacimiento, en la formación del tubo neural y entre otras funciones. Su consumo mejora la actividad citotóxica de las células NK. ¿Dónde encontramos el ácido fólico? Vegetales y hortalizas de hoja verde, leguminosas, frutas y nueces, cereales fortificados. No se ha recomendado suplementación tras el COVID-19, simplemente se recomienda seguir una alimentación rica en estos grupos de alimentos. La vitamina C es clave para dar integridad en la barrera epitelial. La función de las células inmunes, tales como linfocitos, fagocitos, linfocitos B y T, en la modulación de esa respuesta inflamatoria y me protege contra el estrés oxidativo. La vitamina C es un fuerte antioxidante. Lo encontramos en frutas, vegetales, cítricos, guayaba, brócoli, tomate, fresas, kiwi. En trabajadores sometidos a estrés, se recomienda un requerimiento de 2 gramos día para la prevención de, digamos, del COVID-19, pues porque se ha visto que el estrés puede atenuar la respuesta de la vitamina C. La vitamina D la encontramos el 80% tras la exposición solar de forma directa y el 20% por el consumo de pescados, azules, yema de huevo, leches vegetales o lácteos fortificados en vitamina D. Ahorita en estos momentos de confinamiento se observa un mayor requerimiento y se debe suplementar como un medio de prevención de unos 1000 a 2000 unidades diarias. ¿Qué funciones tiene la vitamina D? Me influye en la modulación del sistema inmune, que incluye inhibición de las células T y B, aumenta la expresión de péptidos microbiales que me van a mejorar las defensas de la mucosa y van a inhibir la producción de sustancias proinflamatorias, aparte pues, de sus funciones en la densidad de la mineralización ósea, digamos, de la correcta absorción del calcio y el fósforo. El selenio influye en la respuesta inmune frente a las infecciones junto con la acción del zinc por su participación en la proliferación de las células T, en la toxicidad mediada por linfocitos y la actividad de las células NK. ¿Dónde encontramos el selenio? En nueces del Brasil, pescados, mariscos o carnes. Se recomienda como medio de prevención para el COVID-19 un requerimiento de 26 microgramos para mujeres y 34 microgramos en hombres tras el consumo, pues, sobre todo de alimentos de origen animal y frutos secos. El zinc se ha visto tras evidencia científica su importante papel en la permeabilidad intestinal del intestino, en ayudar a la flora intestinal, sobre todo cuando cursamos episodios de enfermedades diarreicas. Se ha observado que la deficiencia de zinc disminuye los linfocitos T, deteriora la función de los macrófagos y de las células NK, reduce la inmunidad innata, la cual afecta la producción del interferón de interleuquina 2 y del factor de necrosis tumoral. Entonces, por eso de ahí la importancia, un consumo adecuado de zinc. El aumento de la concentración intercelular del zinc puede inhibir a través de diferentes mecanismos la replicación del virus del SARS-CoV-2. ¿Dónde encontramos el zinc?
Lo encontramos en carnes, huevos, pescados, legumbres y cereales integrales. En la mayoría de alimentos de origen animal, como medio de prevención se recomienda 7 miligramos día en mujeres y 15 miligramos día en hombres. Otras sustancias que se han estudiado tras la infección por el COVID-19, la cafeína. Como medio de prevención no se debe exceder los 400 miligramos diarios que lo establece la EXA. Reconociendo que una taza de café contiene 80 a 100 miligramos de cafeína, lo ideal es no sobrepasar las 4 tazas diarias, que es lo indicado, pero también reconocer que no solamente la cafeína la encontramos en el café, sino en el té, en bebidas gaseosas, en energizantes. Entonces hay que tener mucho cuidado en, en sobrepasar estos 400 miligramos. Durante ese tiempo se ha observado o se ha visto que los alimentos alcalinos pueden ayudar a la prevención del COVID-19. Eso realmente tras la evidencia científica ha sido desmentido. Sin embargo, esos alimentos alcalinos como frutas y verduras sí es recomendable incluirlos en un patrón de alimentación saludable como medio de prevención, porque sabemos bien que las frutas y verduras nos aportan diferentes vitaminas, minerales, fitonutrientes que sirven como fuertes antioxidantes, flavonoides, que más adelante vamos a hablar de ellos, fibra, agua, que me va a ayudar no solamente al fortalecimiento del sistema inmune, sino al modulamiento de la microbiota intestinal. Ácidos grasos omega 3 tienen la capacidad de reducir la carga microbiana, promover la respuesta antiinflamatoria y disminuir la mortalidad en pacientes infectados por virus respiratorios. ¿Dónde encontramos los ácidos grasos omega 3? En pescados, en semillas, lo encontramos en huevos, algunos huevos que son fortificados, sobre todo en algunos aceites. Se hace importante incluir en la alimentación este tipo de ácidos grasos porque pues son antiinflamatorios como forma de prevención del COVID-19. Los flavonoides, que se encuentran principalmente en frutas y verduras, se recomienda como medio de prevención en dosis de 0.2 a 1.2 gramos día. Tienen efecto antiproliferativo y antirreplicativo. Sobre los virus de infección respiratoria, se recomienda como medio de prevención el consumo de porciones de 80 gramos entre frutas y vegetales, o digamos acá en Colombia la Organización Mundial de la Salud establece que se deben consumir 400 miligramos diarios, que son distribuidos en 5 porciones al día entre frutas y verduras. Pero antes de hablar de ese fortalecimiento del sistema inmunológico, hay que observar el papel del microbioma intestinal, porque bien, ahorita el microbioma es reconocido como un órgano funcional y el principal modulador de esa inmunidad. Entonces, fortaleciendo mi microbiota intestinal, que más adelante vamos a ver cómo lo podemos hacer, yo voy a generar una buena respuesta inmune adaptativa y de esta manera voy a lograr a prevenir diferentes infecciones respiratorias y enfermedades. Entonces, debemos partir del hecho que la microbiota es el conjunto de microorganismos, virus, hongos, bacterias que van a residir en nuestro cuerpo y que van a generar una simbiosis y que a su vez pueden diferenciarse en comensales, mutualistas y patógenos. Se diferencia el término de microbiota en microbioma, hace referencia a todo el hábitat, incluyendo microorganismos, sus metabolitos, sus genes y todas las condiciones ambientales. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de esta microbiota en el profesional de la salud? Antiguamente se creía que la microbiota, solo los probióticos que se encontraban en el intestino, solamente me ayudaban a fortalecer ese microbioma. Ahorita se conoce el papel de la microbiota como no solamente fortalecedor del sistema inmunológico, sino se utilizaban diferentes funciones de los órganos y para la prevención de diferentes enfermedades, así como el mantenimiento del peso, regular los trastornos neurológicos y demás trastornos en el organismo. Hay que tener en cuenta que las plantas, los animales, el organismo genera un efecto simbiótico con los microorganismos para fortalecer esta microbiota.
La microbiota empieza a formarse desde la madre, desde el mismo proceso de gestación, mediante el transporte en el líquido amniótico, en la placenta al bebé de esos microorganismos benéficos. Claro que dependiendo de los hábitos y el estilo de vida de la madre, luego se empieza a instaurar dependiendo el tipo de parto. Lo ideal es que sea vaginal y si este parto es vaginal se van a pasar los microorganismos por la mucosa oral faríngea. Una vez la leche materna, la leche humana, es el primer alimento, el primer probiótico que me va a fortalecer y modular esa microbiota. Se hace importante también el papel del eje intestino-cerebro-microbiota para el desarrollo de los órganos, regulación de endocrina, inmunoregulación y para la síntesis y el metabolismo de diferentes nutrientes y también pues el papel condicionante de otros factores ambientales que van a influir en la microbiota. El estilo de vida, el uso indiscriminado de antibióticos o medicamentos, el estilo de vida de la madre va a influir en ese desarrollo de la microbiota. ¿Dónde encontramos la microbiota? Podemos observar en la imagen que se encuentra en la piel, a nivel oral, a nivel del intestino delgado, grueso. La microbiota, los microorganismos van a variar de acuerdo al lugar donde se encuentren en el organismo. Pero en estudios se ha visto que en el colon es en donde más encontramos diferentes patógenos benéficos, como son el Clostridium, las bifidobacterias, el Enterobacter. Acá podemos observar la diferente composición de microorganismos benéficos que le van a proporcionar un beneficio adicional al organismo y me van a fortalecer en esta medida el sistema inmune. Pero ¿cuáles son esas funciones de la microbiota intestinal? Función metabólica, favorecer la digestión, la producción de diferentes metabolitos como ácidos grasos de cadena corta, incluso similares a los de la leche humana, vitaminas K, vitamina B12, vitamina B8, absorción de nutrientes, aminoácidos, absorción de calcio, de hierro, de azúcares, de vitaminas, de sustancias que no son digeridas. Tiene función de barrera, me defiende contra los patógenos porque estos microorganismos benéficos van a producir unas toxinas o unos péptidos, digamos que van a contrarrestar la entrada de esos patógenos a la barrera intestinal y pues la producción de moco es el protector de las células del intestino. Función de defensa, acá vamos a ver en el intestino es donde más se desarrollan las células inmunitarias y pues lo que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy, pues que acá la microbiota lo que va a hacer es generar esa función de defensa para el desarrollo de un sistema inmunitario intestinal. Y por último, función de mantenimiento, maduración de ese tubo digestivo, mantenimiento de la mucosa intestinal, la producción de moco. La microbiota establece una verdadera asociación o simbiosis con el intestino y te genera estas funciones locales y sistémicas. Pero ¿cómo es esa evolución de la microbiota intestinal en función de la edad? Se va a instaurar desde el nacimiento de 0 a 3 años, va a ser y se va a diversificar. Acá es el momento en donde más estilos de vida saludable debemos tener para diversificar esa microbiota, promover la lactancia materna y promover unos mejores estilos de vida en la madre, antes de la gestación en esos primeros 1000 días. En el adulto, hasta la edad adulta, la microbiota se diversifica y luego se estabiliza, como lo he dicho, dependiendo del estilo de vida, de los hábitos, de la alimentación de la persona, se va a estabilizar y va a ser un plus importante para la prevención de infecciones y de enfermedades. Y en el anciano, cuando la persona se hace mayor, la microbiota se empobrece ligeramente por el consumo indiscriminado de medicamentos, por las diversas enfermedades, porque tienen mayores deficiencias nutricionales, porque sus condiciones fisiológicas ya no son las adecuadas, porque tienen una alimentación poco variada y equilibrada. Para hablar de microbiota tenemos que tener en cuenta qué es la disbiosis intestinal. Esta disbiosis intestinal, mediante este esquema vamos a explicar los diferentes mecanismos de barrera que tiene el intestino
para poder contrarrestar esta disbiosis intestinal, mecanismos como mayor permeabilidad intestinal para prevenir el paso de los microorganismos a ese intestino y prevenir, digamos, sus efectos en el organismo, un mayor paso, flujo de nutrientes, de agua, de solutos al epitelio. También hay una interacción, una unión epitelial y pues una vez se altere estas barreras de la mucosa, el cuerpo o el intestino mismo va a producir diferentes células inmunitarias, antígenos, anticuerpos. En las células epiteliales se va a producir péptidos antimicrobianos para contrarrestar esta disbiosis o esta alteración de estas barreras, pero cuando ya la alteración es fuerte y se sobrepasan las barreras, pues se genera alteración en la microbiota y es ahí donde vemos las diferentes infecciones. ¿Listo? Causas comunes de la disbiosis intestinal. El estrés es un factor imprescindible en la producción de estos, digamos, de esta disbiosis intestinal. Factores asociados a la alimentación, deficiencias nutricionales o enfermedades asociadas. Factores genéticos, higiene excesiva y factores perinatales. Factores asociados a hábitos nocivos que me van a proporcionar alterar o generar esa disbiosis intestinal. Aparte pues de una alimentación poco variada y equilibrada, como más adelante lo vamos a mencionar. ¿Qué son los alimentos funcionales? Digamos, para contrarrestar esta disbiosis como medio de prevención están los alimentos funcionales. Estos son aquellos alimentos a los que se espera que se ejerza un efecto específico en la salud por adición de determinantes constituyentes activos. Se clasifican en 3 categorías: los alimentos a base de ingredientes naturales, alimentos que deben consumirse como parte de la dieta diaria y que cumplen un rol beneficioso. Deben cumplir los siguientes requisitos: se les ha mejorado uno o más componentes, se les ha eliminado un componente, se le ha añadido un componente o químicamente modificado para mejorar la salud. Dentro de estos alimentos encontramos 5 diferentes alimentos que podemos obtener de la alimentación y que pues nos va a garantizar promover esa microbiota. Están los prebióticos, que son esas sustancias presentes en los alimentos que me van a generar un mayor crecimiento y desarrollo de esos probióticos, de esos microorganismos, y me van a generar un efecto benéfico. Los probióticos son los microorganismos que están en el intestino en su mayor parte y que generan una acción benéfica en el huésped en cantidades suficientes. Los paraprobióticos son microorganismos y sus componentes con funciones metabólicas deseables. Los simbióticos es una combinación entre prebióticos y probióticos que me generan una función específica, un beneficio específico. Y los posbióticos son metabolitos de origen microbiano. ¿Cuáles son los beneficios asociados a la fermentación de los prebióticos? Pues por su contenido en oligosacáridos y galactoligosacáridos se genera una mayor frecuencia, blanda y acidifica las heces, me genera un volumen y mayor consistencia, modula el patrón de ácidos grasos de cadena corta de manera similar a la leche humana y por su contenido de fructooligosacáridos me mejora la absorción del calcio. También, como otras funciones, regulación del apetito, secreción de péptidos, integridad de la barrera intestinal, disminuye la concentración de las lipoproteínas de baja densidad, importantísimo también en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Y en cuanto a las funciones inmunitarias, producción de anticuerpos, respuesta a patógenos atenuados, actividad mayor de NK y una proliferación de los linfocitos T. ¿Dónde podemos encontrar los prebióticos? En diferentes alimentos: semillas, cereales, leguminosas, tubérculos, plátanos, cebolla, ajo, espárragos, leguminosas y algunas frutas y verduras que contienen pectinas como zanahoria, kiwi, limón, naranja, realmente las fuentes de vitamina A y vitamina C. Como ven, acá es una distribución de diferentes alimentos que me van a ocasionar los diferentes prebióticos para el crecimiento de los microorganismos. Mecanismo de acción de los probióticos: hay una resistencia a la colonización, fortalecimiento de esa barrera de mucosa, mayor integridad en las uniones estrechas, producción de factores antimicrobianos, señalización de células dendríticas para prevenir o detonar la respuesta inmunitaria innata.
¿Dónde encontramos los probióticos? En el té kombucha, generalmente en los alimentos fermentados y alimentos lácteos. En el té kombucha, en el kéfir, en el kimchi, en el chukrut, que es muy utilizado a nivel oriental, en estos países orientales, y el pulque. Los simbióticos, que son esos prebióticos y probióticos y que me generan una sinergia entre ellos, tienen beneficios a nivel de la salud intestinal porque trata el síndrome metabólico, disminuye el riesgo de cáncer, mejora la función de la barrera epitelial, alivia la intolerancia a la lactosa. A nivel de la salud sistémica, controla las alergias, me previene las alergias alimentarias, altera el metabolismo de los xenofóbicos o fármacos, trata el asma o las alergias, apoya la asimilación adecuada del colesterol, entre otras funciones. Y el eje intestino-cerebro-microbiota trata el autismo, reduce el estrés, me ayuda a esa pérdida de peso y demás funciones. Los paraprobióticos, sus efectos benéficos se han reportado en diarreas o síndrome de intestino irritable, en pacientes con estreñimiento, en reducción de dermatitis atópica, en prevención de enterocolitis necrotizante, en reducción de síntomas en pacientes con predisposición de alergias, reducción de síntomas en pacientes con rinitis alérgica y me mejora el estado ámico en pacientes con un resfriado común. ¿Cuáles son los efectos benéficos en los posbióticos? Mayor inmunomodulación, antioxidación, hepatoprotección, hipocolesterolemia, me mejora estos niveles y menor riesgo cardiovascular, antimicrobiano, antiobesogénico y antiinflamatorio. Factores que me afectan la microbiota. Ya vimos cómo es el fortalecimiento y todas las funciones y dónde se encuentran los alimentos. Ahorita vamos a hablar de qué factores me van a afectar esa microbiota. Porque es que si yo tengo un buen fortalecimiento de esa microbiota, seguramente voy a prevenir cualquier infección respiratoria. O que la sintomatología en complicaciones sea muchísimo menor, que es lo que se espera o el objetivo que se quiere llegar como nutricionista dietista. Primero, inadecuadas horas de sueño, alteración de los ciclos circadianos puede afectar el desarrollo de esa microbiota. Actividades sedentarias, ser sedentario, no realizar la adecuada actividad física, pues porque la actividad física también influye. El tipo de dieta, el tipo de alimentación, es decir, tener una alimentación alto en azúcares, grasas saturadas, alto en sal, el consumo de edulcorantes no calóricos, es decir, consumo indiscriminado de alimentos ultraprocesados. Para ello es muy importante la lectura del etiquetado nutricional. Esto me genera una desregulación de la microbiota, alteración de las funciones de la barrera, en la regulación genética, en la inmunorregulación, promueve el estado de inflamación sistémica, mayor resistencia a la insulina y me produce enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, enfermedades neurológicas, celiaquía, enfermedades inmunitarias, enfermedades de todo el sistema gastrointestinal. Entonces es importante pues mantener unos buenos hábitos para el fortalecimiento de la inmunidad mediante la microbiota. Acá vamos a hablar sobre la evidencia en cuanto a los probióticos y prevención del COVID-19. La suplementación con probióticos reduce la incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior en adultos. En individuos sanos adultos potencia el sistema inmunológico, pero en cuanto a prevención, los datos son muy limitados en la evidencia científica para arrojar una recomendación sobre las dosis, cepas o frecuencia de estos suplementos. Sin embargo, se recomienda tener una alimentación variada donde se incluyan diferentes alimentos prebióticos y probióticos para fortalecer esa inmunidad. Como recomendaciones finales para mantener, mejorar y modular ese sistema inmune, tenemos mantener una alimentación equilibrada, variada, basada en alimentos frescos, fuentes de fitonutrientes, flavonoides, fibras fermentables, vitaminas y minerales, que es lo que se espera lograr y promover en todas las personas. Consumir suficientes prebióticos y probióticos, porque ya sabemos bien el papel de la microbiota, el papel de esa microbiota en nuestro organismo, y por eso es importante el consumo de diferentes derivados lácteos, alimentos fermentados,
frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas, es decir, una combinación de todos los grupos de alimentos. Evitar la práctica de hábitos nocivos como el fumar cigarrillo, el consumo de alcohol, porque me puede generar una mayor inflamación y mayor síntesis de toxinas que pueden deprimir el sistema inmunológico. Dormir y descansar muy bien entre una persona sana, 8 horas, una persona deportista entre 9 o 10 horas. Cuidar los niveles de estrés. Como ya lo vemos, el estrés se influencia mucho en la respuesta inmune y cuando estamos estresados, pues nuestro cuerpo no va a producir la síntesis hormonal y no va a generar los distintos neurotransmisores para, para modular ese sistema inmune. Por eso es importante tener estrategias para reducir ese estrés mediante la realización de actividad física. En resumen, ¿qué aprendimos hoy? Una alimentación desequilibrada puede llevar a varias alteraciones inmunológicas. La respuesta inflamatoria del COVID genera una tormenta de citoquinas, como ya lo vimos, pero esto está muy dependiente del estado nutricional del huésped y del nivel de respuesta del sistema inmune ante la infección. Es inminente el papel del nutricionista dietista en la prevención, en la promoción de la salud durante estos tiempos. Por lo mismo, si acá se encuentran profesionales de la salud, es importante promover una alimentación saludable con el fin de prevenir cualquier tipo de infección respiratoria y promover la salud en todo caso. Las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, semillas y demás alimentos tienen componentes bioactivos, fitonutrientes, fitoestrógenos, compuestos anticancerígenos involucrados en mejorar esa respuesta inmune ante las infecciones respiratorias y demás. Una disbiosis intestinal, como ya lo vimos, los factores de la disbiosis intestinal, esa alteración de esa barrera de la mucosa, puede alterar la respuesta inmunológica. El consumo de productos ultraprocesados que se ven mucho en la industria alimentaria, la falta de sueño, el estrés, el tipo de alimentación, el estilo de vida, las condiciones ambientales van a alterar la microbiota intestinal. Por último, quiero dejar esta frase: dime qué comes y te diré qué bacteria tienes. Muchas gracias. Bueno, acá nos están haciendo las preguntas. Vamos a dar respuesta a las preguntas que nos van a realizar. Bueno, primero acá nos están haciendo cuál es la relación o si la actividad física, de qué manera puede, digamos, puede generar un buen fortalecimiento del sistema inmunológico. Como bien sabemos, la actividad física tiene muchos beneficios a nivel de todas las funciones de nuestro organismo. La actividad física se ha visto en estudios que si realizamos actividad física entre 2 o 5 veces a la semana, actividades cardiovasculares, de fortalecimiento muscular, vamos a generar la disminución en un 20% de infecciones respiratorias. Igualmente, mayor producción de células Müller, que son las células NK, involucradas en la respuesta inmunitaria. Y pues mayor síntesis de los monocitos para prevenir, contrastar cualquier tipo de patógeno. Entonces, si bien la recomendación de la Organización Mundial de la Salud acá en Colombia establece que debe ser 150 minutos semanales distribuidos en la semana, 30 minutos diarios en donde actividades de diferente índole, no solamente para fortalecer ese sistema inmunológico, sino también se ha visto estudios que van a ayudar a la microbiota. ¿Listo? Estamos esperando más preguntas. Bueno, acá nos están haciendo otra pregunta de cómo influye, que no se habló del hierro, cómo influye el hierro en ese sistema inmunológico y cuál sería como su prevención en el COVID-19. El hierro es un componente importante a nivel celular y también me va a ayudar al fortalecimiento del sistema inmune porque me ayuda a la proliferación
y a la diferenciación de las células inmunitarias, como los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos. Se ha visto que cuando nosotros cursamos con una ferropenia, con esa alteración y esa deficiencia de hierro, me puede llevar a la consecuencia de alterar mi sistema inmunitario, donde encontramos principalmente el hierro en alimentos de origen vegetal, animal, como su forma M, carnes, hígado, pollo, huevos, etc. Y alimentos de origen vegetal como legumbres, semillas y algunas verduras de hoja verde. Es importante incluir alimentos con vitamina C, como lo vimos hoy, para ayudar a la absorción de ese hierro, pero definitivamente es inminente el papel del hierro en el sistema inmunológico. Entonces, se observa que como forma de prevención hay que consumir una variedad de estos alimentos y seguir pues las recomendaciones de los requerimientos. En embarazadas 11 miligramos, en adultos y en niños pues seguir los requerimientos de tener una alimentación variada y balanceada. Muchas gracias.